2 huevos al día pueden salvar tu vida. ¿Quién dijo que comer huevos podía ser malo para la salud? ¿Quién dijo que tomar leche era lo que había que hacer para solucionar la gastritis? Muchos de los problemas de salud que vemos hoy en día se deben a pequeñas modas que surgieron en la década de los 80 y de los 90, pero que hoy ya sabemos que no son ciertas, no son reales. Por eso hoy te voy a revelar por qué tenés que tomar 2 huevos para el desayuno. Puede ser al almuerzo, a la cena, pero los huevos tienen un valor nutricional que no te podés imaginar, son importantísimos. Hay que sacarse de la cabeza toda la mafia que existe en contra de los huevos, toda la mala prensa que tiene. ¿Y por qué es tan importante comer huevos todos los días? El primer beneficio que tiene es que el huevo, así como lo ves tan pequeño, tan chiquito, tiene todas las vitaminas, minerales, sustancias, colágeno, aminoácidos, tiene todo para formar a un ser vivo, tiene todo para formar a un pollito, tiene todo lo que te puedas imaginar para formar, reproducir y regenerar un tejido. Entonces la gran pregunta es, ¿podría un huevo hacer mal a la salud? Pensá que del huevo se desprende un ser vivo, se genera un ser vivo. Comiendo un huevo estás comiendo una cápsula llena de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, de suplementos. Hay que sacarse la idea de la cabeza de que el huevo es malo para el colesterol, que de ahí viene el colesterol. Hay que erradicar esa idea, porque eso no es verdad. El colesterol no viene del huevo. El colesterol viene porque el hígado está produciendo más colesterol del que debería estar produciendo, por eso se genera. Para sacarse el problema del colesterol hay que asegurarse que esté funcionando bien el hígado, que esté funcionando de la manera correcta. Para eso podés consumir alimentos que bajen el colesterol, como el ajo, el aceite de oliva, el apio, y hay un montón de alimentos más que tienen esa función. Pero no hace falta y no es necesario dejar de consumir el huevo. No está relacionado con la producción de colesterol. Es fundamental de entender. Hay muchísima gente que se pregunta, si tengo el hígado graso, ¿igual puedo comer huevo? Y la respuesta es claro que sí. No tiene nada que ver con la grasa. Eso tiene que ver con el azúcar, con el pan, con el trigo, la cerveza, pero nunca con el huevo. Si te está gustando el video hasta ahora, te pido que me dejes like, que me dejes un comentario, qué te está pareciendo, qué te está resonando toda esta información. Hay otra pregunta también que se hace muchísima gente, que es ¿qué pasa con la yema del huevo? ¿Se puede comer también? ¿Es mala para la salud? Y la respuesta es sí. Completamente sí, se puede comer la yema del huevo, no hay ningún problema. Si le tenés miedo a la yema, podés comer una sola y el resto comer todas las claras que quieras, 5, 10, 20 claras, todas las que quieras las podés comer. No pasa absolutamente nada, es proteína saludable para tu cuerpo. Si igual te genera miedo, podés quitarle la yema, podés usarla para otra cosa en la cocina, tiene un montón de múltiples usos, y comer solamente la clara hervida o como más te guste. Otro beneficio espectacular que tiene es para la vista, para mejorar la visión. Hay muchísima gente que pierde la vista de manera temprana porque no come huevo. La yema del huevo también sirve para eso, para mejorar la visión. Si no estás comiendo al menos una yema de huevo al día, es un gran error. Ya hay hasta estudios científicos que lo demuestran. Demuestran toda la importancia que tiene la yema para nuestro organismo, para nuestro cuerpo y para tener una vida mucho más saludable. La producción de colesterol depende mucho más de tu organismo que de lo que puedas comer en la yema de un huevo. Mi consejo es que si igual le tenés miedo a la yema, que te comas una sola al día y el resto todo clara. Que no te limites con la clara del huevo, que comas todas las que quieras porque es pura vitamina. Otra pregunta muy común es, ¿se puede comer la cáscara del huevo también? Y la respuesta es sí, la cáscara del huevo es muy saludable, es muy importante, podés hervirla y es una fuente de calcio, de colágeno, de vitaminas, tiene un montón de propiedades. También ayuda a regenerar los huesos, por eso no hace falta tirar la cáscara, te la podés comer. Algo muy sencillo e interesante que puedes hacer para añadir esa fuente de calcio a tu vida es picarla y agregarla al café o a lo que tomes de media tarde, para así hacerlo mucho más saludable. Otro beneficio del huevo es que tiene colina, que es un neurotransmisor que te ayuda a despertar, que te da esperteza y claridad mental. Esto te sirve para mejorar la memoria, para estar más lúcido, para reaccionar, para actuar, para un montón de actividades que hagas. Todo está en la colina. De ahí también se desprende y viene la acetilcolina, que es lo que usan los nervios para poder funcionar bien, de manera correcta. Por eso, comer huevo también te ayuda al funcionamiento de los nervios. Si te está gustando el video hasta ahora, te voy a pedir que te suscribas, que me dejes un like, que me dejes también un comentario de cómo haces para comer el huevo, de qué manera te gusta comerlo. Porque te voy a contar también en el video una forma de hacer un huevo frito saludable que queda muy pero muy rico, que queda delicioso. Porque hay muchísima gente que pregunta por el huevo frito. ¿Cómo puedo hacer un huevo frito que sea saludable, que sea rico? Y hay una manera espectacular. Lo que puedes hacer es cocinar el huevo con 2 o 3 gotitas de aceite y una vez que se cocinó la parte de abajo, a la tapa
le agregas 2 o 3 gotitas de agua y la pones en la sartén. Lo que va a hacer esto es generar vapor en la sartén, que va a ser el mismo vapor que va a terminar cocinando el huevo la parte de arriba. Entonces de esa manera vas a poder obtener un huevo frito saludable y que no te suban los niveles de colesterol. También hay un montón de gente que pregunta, si voy mucho al gimnasio, si voy todos los días al gimnasio, ¿está bien comer muchos huevos? Y la respuesta es clarísima y también muy pero muy importante. Clara, todas las que quieras. Yema 1 o 2 al día. Es importante comer la yema, pero no excederse. Con 1 o 2 al día estás bien. El resto de las claras, todas las que quieras. Todas las claras que quieras las puedes comer. Otro beneficio más muy importante que tiene el huevo y que me estaba olvidando de comentarte es que baja los triglicéridos. Eso combinado con jugo de apio es muy potente, es muy poderoso y te ayuda muchísimo más. Y sigue teniendo un montón más de beneficios porque la mejor proteína para poder bajar de peso es la proteína del huevo, porque tiene absolutamente todos los nutrientes necesarios y además te baja el hambre, te baja los niveles de hambre, te sacía muchísimo más. Yo todos los días de mi vida como por lo menos 2 huevos, e incluso hay días en los que como muchísimo más, como muchas más claras, pero por lo menos 2 huevos al día siempre me como. Recuerden que el huevo es una multivitamina con colágeno que ayuda a regenerar la piel, que rejuvenece y que sobre todas las cosas eleva tus niveles de energía. Yo siempre digo que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, la salud es mucho más que eso. Una persona enérgica es una persona con hambre, con decisión, con garra, con ganas, con hambre de comerse el mundo allá afuera, no solamente una persona que no está enferma, que no tiene ninguna enfermedad. Para mí la salud es tener energía, es poder hacer absolutamente todo lo que uno quiera con decisión, con firmeza, con energía, con fuerza. Por eso para mí la parte más importante de la ley de atracción y de todo el crecimiento personal es poder atraer la salud. Porque una persona común tiene muchísimos deseos, quiere mejorar en su trabajo, quiere más riqueza, más dinero, mejorar sus relaciones. Pero una persona que no tiene salud tiene solamente un deseo, que es mejorar la salud. Por eso el primer paso y más importante de todos para empezar a usar bien la ley de atracción es tener una salud rebosante, una energía plena, porque sabemos que somos energía, que todo lo que uno piensa se manifiesta, y para poder manifestar, para poder conectar con la frecuencia de tu deseo, tenés que vibrar de la manera correcta. Tenés que aprender a elevar tus niveles de energía, tu vibración. Atraer y mejorar la salud es lo más importante de todo. Dejame un comentario acá si te gustó el video, contame qué te pareció, y acá en pantalla te voy a dejar más videos con un montón de técnicas para que aprendas y puedas cambiar tu vida por completo y llevarla a un siguiente nivel.